¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo uno de mis temas recurrentes, obsesivos. Un tema que sé que a algunos de vosotros que estáis tan locos como yo os obsesiona. Ese tema es el nomadismo digital, el survivalismo urbano. Un tema interesante. Un tema que quizá todos nos hemos planteado improductivo, porque nadie va a ponerse en peligro, pero seguro que muchos de vosotros, supongo que mayoritariamente un público masculino, que es el que pierde el tiempo con estas composiciones mentales, puede pensar: ¿sería capaz de vivir en la gran ciudad sin dormir en mi casa, simplemente sobreviviendo, protegiéndome, buscándome la vida? Y si eso fuera así, ¿cómo lo haría? ¿Cómo podría sobrevivir? Bueno, este es el tema de muchos de mis relatos. Y es un tema que me planteo porque me interesa, un tema también que me planteo a nivel tecnológico. Por ejemplo, hoy en día, si tú vives en la calle y tienes que cargar tu teléfono móvil, vas a encontrar autobuses, estaciones de metro, centros comerciales y McDonald's. Que, por cierto, el McDonald's yo creo que es una especie de refugio ideal para el survivalista, porque realmente tú te metes ahí y a la gente le va a dar bastante igual qué haces, cuánto tiempo pasas y cuánto consumes. Te puedes meter ahí con lo más barato que hay y pasarte ahí un par de ratos tan tranquilos. Conocí a un chico cuando trabajé en un operador de telefonía móvil. Conocí a un chico cubano que él comentaba que llegó a España y no tenía internet en casa. Hablo de hace ya más de 20 años seguramente, o más de 15 años. Y el tipo decía, pues yo me iba con mi portátil, me ponía en el McDonald's, me pedía la hamburguesa de €1, la más barata, y ahí me daban las 2 de la mañana chateando con la gente de mi país, mi familia, mis amigos, descargando por torrent cosas y reventando el wifi del McDonald's. No era un survivalista en el estricto sentido. Él tenía una habitación alquilada y en la habitación que alquilaba, una habitación humilde, porque no tenía muchos recursos, no tenía internet. Ahora, vamos a ir un paso más allá. Esto sería genial yo sé que hay realities por ahí que hacen cosas parecidas, sobre todo en el mundo anglosajón. Pero ¿cómo sería vivir a ese nivel? Bueno, ya sabéis que con mi cuadernito, que es el mundo analógico, es un refugio de las pantallas, sobre todo después de esta intromisión invasiva de notificaciones, vídeos cortos que amenazan con nuestro pensamiento y nuestro aislamiento. Pues ayer fue un día en el que un servidor converso estuvo, por circunstancias laborales, tuve que estar prácticamente todo el día en la calle. Aproveché para comer fuera, por la tarde seguí trabajando, y es algo raro porque desde la pandemia en muchos trabajos hemos optado por videoconferencias para reuniones con clientes o para soporte y cosas de ese tipo. Pero mirad, ¿qué ocurre si tuvieras que enfrentarte a una situación así, de emergencia? Puede ser una catástrofe natural, puede ser un problema temporal. ¿Cuántos hombres hay que por una denuncia falsa se han tenido que ir a vivir a la calle o están viviendo en el coche porque una mala persona les ha robado todo? Puede ser un golpe de suerte a nivel laboral, a nivel económico, que te obligue a sobrevivir. La pregunta es si estarías preparado. Bueno, aquí en mi libretita Rodia, amigos, una libretita que tengo ideada con el rótulo Ideazas, donde escribo todo tipo de excentricidades que se me ocurren, os he compartido algunos puntos importantes a tener en cuenta después de reflexionar. Ahora, eso sí, me gustaría que este podcast fuera también un diálogo con vosotros, en el que vosotros me contarais, pues converso, piensa en esto también. Bueno, cuando estás en la calle hay una cosa que te das cuenta rápidamente,
y es que necesitas ir al baño. Los que disfrutamos de la comodidad de una oficina equipada con retrete, de una casa equipada con cuarto de baño, cuando estás fuera, eres muy consciente de que cada muy poco tiempo vas a necesitar ir al baño. ¿Y cómo puedes hacerlo en condiciones dignas? Pues localizar este tipo de servicios. Afortunadamente tenemos los centros comerciales y tenemos muchos sitios, restaurantes, que puedes entrar y puedes hacerlo. No sería mala idea, quizá en Google Maps, tener un mapa para survivalistas, un mapa colectivo donde la gente fuera añadiendo puntos de, pues por ejemplo, servicios de acceso público. Y quien habla de acceso público, hay una cosa que es esencial, yo creo que en el survivalismo urbano. Y esto se lo he escuchado yo a gente en entrevistas y cosas que he ido leyendo. La importancia del buen aspecto, de ir aseado, afeitado, con ropa limpia, de causar una buena impresión. Si tú vas con un buen aspecto, no vas a despertar sospechas de los empleados. Si tú vas con un buen aspecto y estás un tiempo de más en el McDonald's o estás en una biblioteca pública y te quedas dormida, quizá pasen por alto el hecho de que te quedas dormido, cosa que está prohibida en una biblioteca pública. Pero solo por el hecho por el que vas bien vestido. O si vas bien vestido y amablemente le dices al camarero de un bar: oye, disculpa, ¿te importa que use el baño? Es una emergencia. Si tienes mala pinta, te puedo asegurar que te van a mandar a la calle. Pero es que este es el poder que causa una primera impresión. La imagen personal, esencial. Bueno, otro punto es las fuentes, abastecimiento de agua. Bueno, menos mal que pasó la pandemia y en ciudades como en Madrid, que cerraron las fuentes de agua pública, las han vuelto a abrir. Yo creo que es esencial hoy en día que haya fuentes. Ya no solo por la gente sin hogar, yo creo que por cualquiera. Pero que el agua esté disponible para los ciudadanos es esencial. Y aquí es donde entraría de nuevo un mapa colaborativo. Seguro que en Estados Unidos, en otros sitios hay aplicaciones, pero mapear bien claro dónde puedes acceder al agua. Lo siguiente es la comida. ¿Cómo puedes comer con poco dinero o mejor sin dinero? ¿Estarías dispuesto a comer las sobras que otra gente se deja? El otro día veía un vídeo de Telegram de un tío que contaba cómo, dedicándose a observar lo que otros dejaban en un Burger King, podía comer abundantemente. Quizá no la mejor comida, porque no es comida de calidad, pero evitas tener que irte a dormir con el estómago vacío. También puedes ir a sitios donde ofrezcan degustación de productos. Esto cada vez es más normal en sitios como Carrefour. Obviamente las unidades de degustación son muy pequeñas, son cantidades muy pequeñas, pero bueno, puedes ir planificándote y quizás, yo creo que hoy en día el tema de la comida puedes solventarlo. Además de ayuda social, hay comedores públicos. Lo malo de los comedores públicos es que tienes que ir muy temprano. Hay gente que habla de que los comedores públicos a las 11 de la mañana ya están haciendo cola. Pero la Iglesia Católica, otras ONGs, otras iglesias, otras confesiones también ofrecen comidas. Otra cuestión es el tema de lo que tiran los supermercados. Este es un tema muy polémico y a mí me parece muy interesante, ¿no? Hay una especie de movimiento que se llama algo así como residuo cero. Por ejemplo, a mí me resulta muy interesante que en Carrefour hay unidades de comida que están próximas a caducar que las venden al 50% de precio y yo las he comprado. Por ejemplo, el pan tostado que a veces consumo, yo ya no consumo mucho pan, pero he tenido picatostes o pan que es pan que han tostado en Carrefour y lo han vendido por muy poco dinero. Esa es pues otra opción, ¿no? Quizá algo más complicado es el tema de dormir.
Y después de analizarlo y después de haber escuchado a gente que vive en la calle, no solo al amigo de Sobreviviendo en la Calle, sino a otra gente, hace tiempo leí una entrevista de un tipo de Gran Vía que era famoso, era ya conocido porque dormía en la Gran Vía. Pues un poco hablaba un poco de su vida, ¿no? Creo que el tío además había sido informático. Yo a veces me pregunto por qué hay gente que vive en la calle que duerme en zonas de acceso muy público. Pues por una sencilla razón, por el vandalismo. Por desgracia, mucha gente que duerme en tiendas de campaña, en sacos de dormir, sufren agresiones, gamberradas, desde gente que se han despertado y le estaban orinando en la cara. Hay gente así de mala en el mundo. Gente que le han prendido fuego a mendigos. Esto ya ha ocurrido, por desgracia, no es habitual, pero ha ocurrido. O a gente que pues te va a dar un susto y te vas a despertar sobresaltado. Algunos han optado, por ejemplo, por dormir de día y estar despiertos de noche. Y una biblioteca pública que yo frecuentaba, recuerdo que había un señor, obviamente era un señor que vivía en la calle, pues se quedaba ahí dormido. Sacaba un libro cualquiera y el pobre hombre se quedaba ahí dormido. Dormir es un problema. Claro, yo afortunadamente no tengo la experiencia de otros, ¿no? Pero mi primera intención sería buscar un lugar muy, muy oculto y ahí dormir con cierta seguridad, con cierta tranquilidad. Los refugios nocturnos, o mejor dicho, los albergues nocturnos, hay una cosa en la que todos los sin hogar dicen lo mismo. Son un infierno. Están llenos de gente mal de la cabeza, gente con graves problemas mentales. Esta gente lleno de gente drogadictos. Es fácil que tengas una pelea, es fácil que te roben. Y por eso, aunque el SAMUR social, es decir, los servicios sociales de la ciudad, cuando empieza a hacer mucho frío, se dedican a intentar convencer a la gente para que vaya a los albergues, muchos prefieren pasar frío en la calle a pasarse una noche de pesadilla intentando que no te roben los zapatos o tener problemas. Bueno, y esto que estoy hablando en todo momento, planteándome de que estoy hablando de hombres. Yo no quiero ni pensar mujeres, niños o personas que tengan algún tipo de limitación física, auditiva, visual. Eso ya es otra historia en la que no voy a entrar siquiera. El tema de la seguridad es otra cosa, creo que es muy, muy importante. Y tal como están las cosas, más de uno se plantea ese tipo de cosas. Yo en el pasado he hablado de lo útil que puede ser llevar un arma corta, una navaja, un cuchillo. Obviamente tiene su peligro, ¿no? Pero lo cierto es que la policía está decomisando machetes y al final quita el machete y al tío lo dejan libre. El problema real que yo veo con un arma corta es que en una situación de muchísima tensión la utilices de forma muy desafortunada. Hace tiempo escuché a alguien que decía que lo que había aprendido en la cárcel, este era un funcionario de prisiones, lo que había aprendido en la cárcel es lo importante de no ser impetuoso. ¿Por qué? Pues porque mucha gente actúa movida por la rabia, la ira, el miedo y toman decisiones que son irreversibles. Y claro, si en una situación de muchísimo estrés a ti te pilla con un cuchillo en la mano y tú reaccionas desproporcionadamente o no desproporcionadamente, pero terminas matando a alguien, lo cual podría ser inevitable si te ves muy, muy amenazado, pues te estás poniendo en una situación muy, muy, muy complicada. Hay otra opción, que son las armas cotidianas. Y yo hay una que utilizo bastante. No que utilice, sino que llevo conmigo. No la he utilizado nunca, afortunadamente. Cinturones con hebillas contundentes. De hecho, en AliExpress venden cinturones de tipo militar que tienen una hebilla importante y esos cinturones bien utilizados pueden ser un arma muy considerable. Hace, 2-3 años, a un turista estadounidense le pegaron una paliza salvaje una serie de magrebíes, de africanos. Según el turista, los africanos se propasaron con una chica, el tipo se enfrentó a ellos
Y una cosa que es obvia y que cualquiera que los conozca, esta gente, a diferencia de los occidentales, actúan como si fueran una sola piña. Es decir, si molestas a uno, los demás van a hacer lo que sea por defender, porque funcionan así. Mentalidad tribal, cultura, lo que sea. Y la cosa está, y yo vi imágenes de la pelea, en que los africanos se quitaron los cinturones y con las hebillas le dieron una al tipo que lo dejaron muy mal herido. Creo que es una opción más segura, ya que la policía no te va a decomisar una hebilla, pero que en una situación de peligro tú utilizas la hebilla junto con el cinturón y yo creo que es muy difícil matar a alguien involuntariamente o voluntariamente a hebillazos, pero daño puedes hacer, o a nivel disuasorio, que esto es una cosa muy importante en un combate, en una pelea, pues también puede ser interesante el tema de las armas. Por supuesto, luego hay armas ocultas que también puedes utilizar, puños americanos y otro tipo o bolígrafos de defensa personal que venden mucho. Pensemos en sitios donde pasar tiempo. Esta es otra cuestión que surge mucho en gente que vive en la calle. Y es que pasan muchas horas, pero necesitan refugio. Y yo, una cosa que me ha ocurrido siempre, y cuando yo salía a trabajar a la calle me pasaba más, es ¿dónde puedo meterme para pasar el tiempo? Recuerdo mucho cuando iba a Illescas, en Toledo, que es un pueblo de Toledo, donde cuando hace frío, hace mucho frío, y yo en esa época yo era peatón, es decir, hoy en día pues puedo decir, me meto en el coche, pongo la calefacción y aguanto. Pero siempre recuerdo un año, una temporada, varias veces fui a Illescas. Claro, yo evitaba el autobús porque tenía que ir a Plaza Elíptica, tardaba mucho tiempo y me gustaba el tren. Siempre el tren me resulta mucho más cómodo. El problema del tren es que yo llegaba a una hora para comer en Illescas, que había un restaurante que había encontrado que tenía un menú bueno, bonito y barato. Pero el problema es que desde que comía hasta que mi cliente me iba a atender, que podían ser perfectamente las 4 o 4 y media de la tarde, que es cuando abren el tipo de negocio que yo solía visitar, pues pasaba muchísimo tiempo. Y estar en la calle con frío, hombre, si hace bueno, hay bancos que te sientas en el banco o está bien. Pero ¿y si no quieres gastar? ¿No quieres meterte en un bar, tomarte una Coca-Cola o un café y luego otro café y hacer tiempo? O a lo mejor no lo hay. Bueno, la biblioteca pública de Illescas era un sitio maravilloso. Tenía wifi, era confortable y tenía baño. Así que cuando lo descubrí, que por cierto lo descubrí tarde, pensé, ahora no me importa hacer tiempo. Sacaba mi portátil, había enchufes, podía cargarlos y el tiempo se me pasaba volando con mi portátil Sony, que tenía un portátil Sony de la empresa, que me había puesto la empresa, maravilloso. Hay más sitios donde poder estar, por ejemplo, los centros de salud. ¿Os habéis dado cuenta que los centros de salud en muchos sitios son un montón de salas y la gente esperando, y a veces hay consultas que están vacías y tú te puedes sentar, te puedes hacer el loco y estar ahí sentado? Tienen baños, en muchos casos tienen enchufes y a veces tienen hasta wifi municipal. Así que las salas de espera, los centros comerciales, quizá algunas salas de los aeropuertos, pero las salas de los aeropuertos están pues más controladas. Bueno, luego la otra ocasión es el tema del trabajo. Esto, trabajo esporádico, trabajo para gente que está en una situación de emergencia. Recuerdo un tipo con el que entrenaba taekwondo cuando yo hacía taekwondo en Sevilla. Yo durante 13 años hice taekwondo y fue mi primera religión, el taekwondo, estaba obsesionado. Y había un tipo, era un tipo mayor, 35 años. Claro, yo era un tipo bastante más joven, yo tendría 19, 20, 21 años. Y el tipo tenía un hijo, estaba casado y era un tío seco. O sea, era un tipo, no era muy flexible, porque ya era mayorcito y en taekwondo es muy importante ser flexible, pero el tipo era agresivo, o sea, a la hora de entrenar, de combates, el tío funcionaba muy bien y el tipo era fuerte pero delgado, era atlético delgado. Y la gente le decía, oye, ¿y tú cómo estás tan fuerte? Y dice, yo trabajo en el mercado de Sevilla. Y además trabajo cargando cajas. O sea, el tío descargaba camiones.
Y estaba fuerte, claro, un trabajo con un desgaste enorme. Y una cosa que decía el tío, decía, yo ya no le doy dinero a la gente. Si hay gente que me dice, ay, por favor, dame, no tengo para comer, él decía, vente conmigo al trabajo. Y él comentaba que sí, que él tenía mano, es decir, que él podía hablar con su jefe y decir, mira, este tío quiere ayudarnos. Y le pagaban al día lo que fueran. No sé si hoy en día eso con las leyes sería tan fácil. Y claro, él contaba también, esa era la anécdota que él contaba en ese momento, que había conocido a gente en la calle, los había invitado a trabajar con él y a mitad de mañana habían dicho, me largo, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy duro. Obviamente, yo hubo una época, gracias a uno de mis hermanos, porque yo no era muy echado para adelante, pero mis hermanos son bastante echados para adelante, pues recuerdo que estuvimos ofreciéndonos en oficinas, sobre todo en agencias de viajes, para repartir publicidad. Y por lo visto en la clase de uno de mis hermanos lo hacían mucho y se ganaban dinero. Entonces iban en agencias de viajes, este tipo de oficinas, oye, necesitáis gente para repartir publicidad. Y te pasaban la mañana preguntando y recuerdo que uno de mis hermanos preguntó en un sitio y me pasé un verano repartiendo publicidad. Gané un dinero. Por cierto, luego los tipos me ofrecieron trabajar en la agencia de publicidad. Supongo que me vieron con gafas, y la gente con gafas tiene cara de seria, y me ofrecieron. Lo que pasa es que me pagaban tan poco y yo el verano, pues, en esa época, pues yo pasaba el verano con mis hermanos y la familia en otro sitio y no pude. ¿Cuántos sitios hay así donde puedas trabajar? Quizá en trabajos sencillos, pero trabajos que te impidan morirte de hambre o alquilarte algo. Un mercado, quizá un mercado es una buena opción. Una obra en la que estés. Oye, está el jefe de obra, necesitáis peones. ¿Quién sabe, no? Supongo que también cuando estés viviendo una situación de ese tipo, pues se te ocurre, se te puede despertar la imaginación. Bueno, como sabéis, yo soy pastor evangélico y claro, en las iglesias, en cualquier iglesia, en cualquier parroquia, seguro que si le preguntáis a un sacerdote, él también te va a contar historias. Yo he conocido y conozco mucha gente que sale de la cárcel. Mucha gente en el mundo evangélico, pues mucha gente ha tenido en la cárcel ha tenido contacto con cristianos evangélicos, con celebraciones o cultos o reuniones, como queráis llamarlo, y han salido y luego cuando salen de la cárcel, pues algunos pues han experimentado cierta cercanía con Dios y buscan una iglesia. Y yo recuerdo que en mi época en Granada tuve cierta amistad con un tipo que salió de la cárcel y no tenía trabajo, cobraba un pequeño paro porque de la cárcel sales cobrando el desempleo y cotizando cuando estás en la cárcel. Y el tipo, pues, su madre había muerto, con lo cual tenía una vivienda en mal estado y el tipo, pues, digamos que no trabajaba mucho. Él decía que recibía comida de parroquias católicas que ofrecían comida, mantas a gente en una situación precaria. Se aseaba en unos baños públicos que tenían unas religiosas, así que ahí tenía utensilios de aseo. En Madrid yo le escuché a Sobreviviendo en la Calle que hay baños públicos que por 50 céntimos te ofrecían, pues eso, afeitarte, utensilios de aseo, kit de aseo, por muy poco dinero, con lo cual es fácil estar aseado y a lo mejor 2 o 3 veces por semana ir a asearte, que en una situación de vivir en la calle pues es mucho decir. Me parece una buena opción. Este tipo de recursos pues obviamente siempre son muy muy útiles. Así que bueno, amigos, no sé qué pensáis vosotros. Y lo que os he contado, y este tipo que salió de la cárcel también se ganaba un dinero como aparcacoches. Una cosa que por desgracia hay en muchas ciudades, a mí no me gusta nada, me parece una especie de chantaje encubierto, porque en realidad tú le das el dinero, le das el euro, los 50 céntimos al aparcacoches para que no te dañe el coche, o sea, es una especie de chantaje consentido, ¿no? Pero el tío se sacaba un dinero y con eso conseguía el dinero de mano, dinero de tener algo de efectivo para un pequeño gasto y lo demás, comida y lo demás, pues lo cubría con las ayudas, ¿no? Obviamente no era un ejemplo a seguir, ya os podéis imaginar, ¿no? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cómo sobreviviríais en la calle?
¿Cuál sería vuestro plan si tuvierais que ser survivalistas urbanos? Pues hasta aquí el podcast de hoy. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.